Queridos hermanos y amigos, hoy estamos por aquí una vez más con ustedes compartiendo el estudio de la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, y estamos, como siempre hemos estado compartiendo con ustedes, el estudio de la serie que lleva por título El amor de Dios y su justicia. Hoy estaremos estudiando la lección número 8 para el sábado 22 de febrero, que lleva por título Libre albedrío, amor y providencia divina. Ese es el título de la semana, el título principal de la semana. El título principal de la serie, El amor de Dios y su justicia, que es el centro principal del estudio. Aprender y conocer el carácter de Dios, aprender y conocer el amor de Dios y su justicia, ya que son dos cosas que no se pueden separar. Pasemos a ver qué nos dice el versículo de memoria para esta semana. El versículo de memoria para memorizar nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo, dijo Jesús a sus discípulos en el tiempo que él estuvo acá en la tierra, cumpliendo en la misión que el Padre le había encargado de salvar a la humanidad, muriendo en la cruz. Que hemos hablado de eso y vamos a hablar más adelante. Así que el versículo nos dice: estas cosas os he hablado en el pasado, pero que son para el futuro y para el presente. Estas cosas os he hablado ¿para qué? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Es una promesa que quiere decir que es posible que vamos a tener dificultades al caminar en este mundo, aun que estemos caminando en los consejos divinos. Es posible que el dolor toque tu vida, es posible que la aflicción toque tu vida, es posible que el mal toque tu vida, aunque estés caminando en los caminos de Dios, como hemos estudiado en las lecciones pasadas, que estudiamos acerca de la vida de Job, que Job fue un siervo bueno y perfecto en todos sus caminos, pero aún así el dolor tocó tu vida, el dolor tocó su vida, y aún hay muchas más historias en la Biblia que nos cuentan acerca de ese gran misterio del mal. Pero Jesús nos deja esta bendita promesa que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús es el único que puede dar vida, puede dar paz y vida eterna. Paz en este mundo, viviendo aquí, y vida eterna en el mundo venidero. Así, queridos hermanos, veamos qué nos dice el escritor de la lección. Dice en el párrafo del sábado: providencia. Providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. Providencia es es la palabra o el término que es utilizado para describir la acción de Dios o cómo Dios se mueve, la acción de Dios en el mundo. Dice: la forma en que pensamos, la forma en que pensamos acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y con los demás, y en cómo pensamos acerca del problema, del mal y del sufrimiento. O sea que, como tú entiendas la providencia de Dios y entiendas cuál es el rol de Dios aquí en la tierra y cómo Dios se mueve y cómo Dios acciona, cómo Dios actúa, eso va a ser la diferencia en cómo tú te relaciones con Él mismo, con Dios. Depende del tipo de Dios que tú tengas en tu mente, así mismo va a ser la relación con Dios y con los demás. Como podemos ver, si tú conoces en tu mente, tú tienes un Dios arbitrario, un Dios que castiga, un Dios que si te equivocas, castiga, un Dios que condena, un Dios que vino para que se cumpliera la ley, que no importa por qué, por encima de quién pasar, lo que importa es que la ley se cumpla. El que peque tiene que morir. Ese no es el Dios de la Biblia. Es correcto, Dios es un Dios de justicia y dice que el que peque tiene que morir, pero recuerda que Cristo murió por nosotros. Si alguno pecare, abogado tenéis, ya no tenemos que morir. Así, pero hay muchas personas que pueden tener esa convicción y esa mala interpretación del Dios del cielo. Y eso es lo que estamos estudiando ahora, la providencia de Dios aquí en la tierra.
cómo de eso depende la relación que tú tengas con los demás y la relación que tú tengas o la forma en que veas el mal y el sufrimiento, ya que son cosas que no podemos evitar en este mundo. Veamos qué nos sigue diciendo el párrafo. En la segunda parte del párrafo dice: los cristianos tienen diversas concepciones acerca de la providencia divina. Algunos creen que Dios ejerce poder de tal manera que determina que todo lo que acontece suceda tal y como Él quiere que sucedan. Y que incluso decide quién se salva y quién se pierde. Según este punto, de esta forma de ver las cosas, de un Dios arbitrario que tiene todo en las manos, que todo se cumple de acuerdo a su providencia, de acuerdo a su voluntad, que Él decide quién se pierde y quién se salva, y que Él puede condenar a una persona ahora, la persona puede ser ya predestinada para perderse, así sucesivamente. No es así. Ese Dios, el Dios del cielo y el Dios de la Biblia, no es así. Él es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que está interesado en el bienestar de la humanidad, un Dios que está interesado en la salvación del hombre y no de la condenación, no de la condenación ni de la muerte del impío, dice la palabra de Dios. Dice, según este punto de vista, las personas no son libres. Este punto de vista de ver que Dios hace lo que quiere y hace como Él quiere, y aún las personas se pierden porque Él dice que se pierdan, y las que se salvan las que dicen que se salvan. Entonces, dice, según este punto de vista, las personas no son libres de elegir otra cosa que no sea lo que Dios decreta. De hecho, quienes creen que de esta manera argumentan que incluso los deseos humanos están determinados por Dios. Aún los deseos humanos, sin embargo, Dios tiene un control y Dios tiene una providencia que Él controla. No hay ni un pensamiento que Dios no lo sepa de la que tú piensas. Pero sin embargo, tenemos un libre albedrío que Dios respeta. Por lo menos Dios respeta eso porque hay un plan, hay un propósito al dejar que el mal y el pecado se desarrollen. Sin embargo, Dios puede regular y Dios puede parar y Dios puede detener a cualquiera si Él lo quiere, pero por amor a nosotros no nos detiene, y por amor al universo y por amor a los seres que no han caído, como los ángeles y otras criaturas que existen en algunos mundos que no cayeron, en el cual solo cayó el planeta Tierra. Pero hay otros mundos que no han caído en pecado, y el propósito es que Dios quiere mostrarle al universo que el pecado daña, que el pecado lastima, que el pecado duele, que el pecado hace daño a la creación de Él mismo. Veamos qué nos dice la última parte del párrafo del sábado. En contraste con la sólida evidencia bíblica, muestra que Dios no determina todo lo que sucede, sino que concede a los seres humanos libre albedrío hasta el punto de que ellos y los ángeles pueden elegir actuar directamente en contra de la voluntad divina. Dice, la historia de la caída del pecado y el mal es una expresión dramática y trágica. Esa es una expresión, la caída del pecado y el mal y el sufrimiento, vamos a decir, son unas expresiones dramáticas y trágicas en el mundo. En el mundo, dice, de los resultados, la trágica de los resultados, dice, eso es el resultado del mal uso del libre albedrío de los seres humanos, de nosotros mismos. El pecado y el mal y el sufrimiento son los resultados del mal uso de nuestro libre albedrío, que es algo que Dios nos dio, Dios nos regaló. Pero un libre albedrío en manos de nosotros, yo consideraría que es algo peligroso, ya que nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa, Aunque cuando estamos pequeños o bebés o niños, hasta que tenemos uso de conciencia, nosotros estamos cubiertos por la gracia de Dios y tenemos una misión que cumplir, que es representar el reino de Dios, que tiene que ver
con amar y hacer el bien a todos los demás. Y también tiene que ver con pagar a aquellos que nos hacen mal con bien. Esa es la misión que Dios nos ha encomendado. Pero un niño cumple la misión hasta la cierta edad donde él no entra en conocimiento entre el bien y el mal. Cuando ya entra a conciencia, él entra a la batalla entre el bien y el mal. Veamos qué nos dice la última parte de la nota. Dice: sin embargo, aunque eso es el resultado del pecado y del mal, el sufrimiento es la dramática historia del resultado del mal uso del libre albedrío, el pecado y el sufrimiento y el mal. El plan de salvación fue instituido para remediar la tragedia causada por ellos. El plan de salvación fue instituido por Dios para remediar el problema del mal, el problema del pecado y el problema del sufrimiento y el problema de la muerte, diríamos también. Así que, queridos hermanos, hay buenas noticias. La palabra de Dios nos dice que hay un plan establecido, el plan para remediar, el plan para restaurar. Y todos los juicios de Dios no son para condenar al hombre, son para restaurar la humanidad. Así que el plan de Dios es salvar al hombre, restaurarlo y restaurar el universo completo. Sin embargo, nosotros estamos aquí en la tierra y de alguna manera vamos a ser tocados por los sufrimientos que existen por la consecuencia de la caída del hombre o por nuestras acciones que nosotros cometemos. Pasemos a ver qué nos dice el día domingo. El día domingo nos dice nuestro Dios soberano. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios, nuestro Dios soberano? Ya que encontramos en la santa palabra de Dios que siempre encontramos que Dios es soberano y que su voluntad se cumple cuando Él quiere y donde Él quiere. Y eso es un Dios poderoso. Veamos qué nos dice la nota del día domingo. Dios es soberano, dijo un pastor de jóvenes a un grupo de estudiantes de la escuela primaria. Y dijo el pastor: esto significa de que Él controla todo lo que sucede. Un perplejo alumno, o sea, cuando el alumno escuchó que el pastor dijo que Dios es soberano y que eso significaba que Él controla todo lo que sucede aquí en la tierra y en todo el universo, el alumno de segundo de la escuela secundaria dijo el alumno: eso significa, que Él controla todo lo que sucede. Y dijo: así que Dios tenía el control cuando murió mi perro. ¿Por qué iba Dios a matar a mi perro?, se preguntaba el alumno. Pero la explicación que le dio este pastor a este joven lo dejó confundido. Es por eso que debemos tener cuidado de decir de que Dios controla todo lo que sucede y que Dios es el que envía lo bueno y lo malo. Este pensamiento y este raciocinio lo tenían la gente del Antiguo Testamento, la gente que vivía en el tiempo antes de que Jesús muriera por nosotros. Ese tenían un concepto equivocado del amor de Dios y creían que Dios enviaba lo bueno y lo malo. Venía de Dios, lo malo venía por medio de Dios como castigo y lo bueno venía por recompensa de las buenas acciones que tú hacías. Sin embargo, cuando Jesús vino aquí en la tierra nos enseñó de que no depende de nosotros, sino que depende de Él mismo. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Redentor y reconocer de que Él murió por nosotros y Dios lo envió para salvar y restaurar la humanidad. Entonces el joven quedó convencido de que Dios tenía el control cuando el perro de él murió. Sin embargo, el pastor, queriendo arreglar el problema, le dijo, tratando de responder a ese interrogante, el pastor respondió: es una pregunta difícil, pero a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles a fin de que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. Recuerdo lo duro que fue cuando murió mi perro, dijo el joven. Pero al pasar por eso, me ayudó a afrontar un momento aún más difícil después, cuando murió mi abuela.
dijo el joven, entendiendo las cosas de la forma en que le había explicado el pastor. Sin embargo, dicen que el joven dijo, así que Dios mató a mi perro a fin de prepararme para cuando él matara a mi abuela, dijo el joven. Qué bonito entender la palabra, entender a un Dios de ese. Tú no puedes entender a un Dios de esa manera, de que Dios mató al perro de este muchacho solamente para prepararlo por la muerte de la abuela que iba a ser en el futuro unos cuantos días después. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. Ese Dios no es el Dios creador y hacedor. El Dios creador y hacedor es el Dios que vino, que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Él mismo vino. No registra la Biblia en el momento que Adán y Eva clamaron a Dios pidiéndole ayuda. Simplemente Dios mismo los buscó y los restauró. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que ese es el Dios de la Biblia, un Dios que restaura, un Dios que envía solo lo bueno. Él no envía lo malo, solo lo bueno viene de Dios. Lo malo viene del actor y consumidor del pecado, que es el actor de las cosas malas también, que es Satanás, el diablo. Así que miremos qué nos dice la parte última del párrafo del día domingo. Dice, ¿cómo podría ocurrir algo así? Algo que Dios no desearía. Por lo tanto, pase lo que pase, por malo que sea, siempre es la voluntad de Dios. Eso es al menos lo que enseña esta teología que el pastor había enseñado a este muchacho. Así que, queridos hermanos y queridos amigos, déjame decirte que esa teología de un Dios que manda sufrimiento sobre ti para prepararte para un sufrimiento más grande no es bíblica ni es cristocéntrica. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, un Dios de misericordia que no busca la muerte del impío, ni mucho menos el sufrimiento. El sufrimiento viene porque estamos en un mundo lleno de pecado y infestado por la maldad, y es la consecuencia muchas veces de nuestras acciones o de las acciones de nuestros primeros padres, que fueron como se introdujo el pecado al planeta Tierra. Pero no viene de Dios. Dios es amor. Y Dios siempre quiere lo mejor para su criatura. Dios quiere lo mejor para todos. Aún así, Él manda el sol y la lluvia sobre buenos y malos. Y manda también la vida. Dios le da la vida aún a aquellas personas que tú no deseas que vivieran un día más. Pero Dios es el que sostiene toda la vida de las personas. Miremos qué nos dice la pregunta. Y nos manda a leer el libro de Salmos 81, 11 al 14, Isaías 30. Y también nos manda a leer Lucas. Y dice la pregunta, ¿qué dicen estos textos acerca de si siempre se cumple la voluntad de Dios? Veamos qué nos dice el libro de Isaías 30. Vamos a leer solamente Isaías 30. Isaías 30, 15. Isaías 30, 15 nos dice... 15 y 18 nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Dios nos prometió todas esas cosas, dice, porque así dijo Jehová el Señor, en el Santo de Israel, en descanso y en reposo será salvo, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Dice, sino que dijiste, no antes oiremos, no dice, sino que dijiste, no antes oiremos en caballos, por tanto nosotros oiremos sobre corzales veloces. Cabalgamos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Y el 18 nos dice, por tanto, Jehová esperaba para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia,
porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que en Él confían. Dios quiere que se cumpla la voluntad en nosotros y que sea algo bueno para nosotros. Siempre, siempre busca lo mejor. Y por eso es que le dijo, en reposo, le dijo, en descanso y en reposo seréis salvos. Eso es el plan de Dios. Dios quiere que nosotros estemos en descanso y en reposo y que seamos salvos en eso. Y es por eso que el versículo de memoria dice, estas cosas os he hablado, ¿para qué? En mí tengáis paz. Yo he vencido al mundo, dice, ¿ok? En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y el libro de Salmos que nos dice que lo leamos también, Salmos 81, 11 nos dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de vuestro corazón. Caminaron en sus propios consejos. O si hubieran oído mi pueblo, si mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado todos sus enemigos, dice la palabra de Dios. Si el pueblo de Dios no se hubiera apartado por otros caminos y hubiera seguido los consejos, como Dios quería salvarlo en descanso y en reposo, seréis salvos, dice la palabra de Dios. Pero el pueblo de Israel no aceptó, no quisieron, no aceptaron y se desviaron por otros caminos, dice la palabra de Dios, y por lo tanto pasaron por algunas consecuencias al punto de que un lugar que podían cruzar cuando salieron de Egipto en una semana, demoraron 40 años en el desierto. Y así es como funciona el sufrimiento y las aflicciones en este mundo. Por nuestras acciones, pero Dios tiene un propósito con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos salvos en reposo y paz y descanso. Dice el libro de Salmos, siempre dice, si mi pueblo hubiera amado mis caminos, yo hubiera derribado a sus enemigos en cualquier momento. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise yo juntarte? Dijo Jesús. Esas fueron palabras de Jesús. Sin embargo, no quisiste. Y tuvieron su consecuencia, ya que no reconocieron a Jesús como su Salvador. Dice la nota del día domingo, aunque muchas personas creen que Dios siempre obtiene lo que quiere, la Biblia muestra algo muy diferente. Las Escrituras muestran una y otra vez a un Dios cuyos deseos no son satisfechos, al decir lo que sucede en muchas veces, contrario a lo que Dios afirma. Dios afirmaba que quería salvar y mantener al pueblo de Israel a salvo, pero no se pudo cumplir porque el pueblo de Dios no aceptó las promesas. Pero esos puntos no son puntos para vida eterna, no son puntos, para una condenación eterna, ya que el pecado no es eterno, el pecado es temporal y no puede tener un efecto eterno en nuestras vidas. Pero lo vamos a ver más adelante. Dice, Dios mismo se lamenta, pero mi pueblo no oyó mi voz, ni si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento hubiera yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra de su adversario, dice la palabra de Dios. Y la pregunta dice, piensa en las implicaciones de cualquier teología que atribuya todo lo que sucede a la voluntad directa de Dios. ¿Qué tipo de problemas profundos específicamente en el contexto del mal crearía una teología así? ¿Qué tipo de teología sería esa como la que le explicó el pastor a estos jóvenes? De un Dios que había matado al perrito de este joven. Bueno, que él dijo que era soberano y que todo lo que sucedía era porque Dios tenía el control, y que dijo que muchas veces Dios usa
usa algunos tipos de sufrimientos en nuestras vidas para prepararlos para otros sufrimientos más grandes. Pero no es que Dios los usaba, dijo el teólogo, sino que dijo que Dios mandaba sufrimientos, al punto de que este joven concluyó que Dios había matado a su perro para prepararlo para un sufrimiento más grande, que era la muerte de la abuela. Y muchas personas tienen ese tipo de teología o ese tipo de creencia en su mente. Y no, el Dios de la Biblia no funciona así. El Dios de la Biblia solo envía lo bueno sobre sus criaturas, nunca envía lo malo. Lo malo viene por la consecuencia de la caída del hombre o por la consecuencia de nuestros errores.